Hola, soy Jorge Luis Cepeda y bienvenido a Ingeniería Avanzada Ecuador, el primer canal en Latinoamérica que te explica cómo realizar simulaciones de estructuras de autobuses, cómo modelarlas, cómo resolverlas y cuáles son las formas más versátiles, más fáciles y con mejores resultados para que tú las utilices. Simulación estructural de autobuses. Este es un problema que por años nos ha tenido pensando a los ingenieros mecánicos, a los ingenieros estructurales, a las personas que están involucradas en el diseño y construcción de autobuses. ¿Por qué? Pues precisamente porque los autobuses son estructuras grandes, estructuras móviles que llevan personas y pues al ser estructuras móviles, dinámicas, están sujetas precisamente a eso, a cargas dinámicas y más allá de eso a accidentes de tránsito en donde las personas pueden perder la vida, puede haber daños muy graves. Entonces, en este video, míralo hasta el final porque te voy a explicar las metodologías más usadas, las mejores alrededor del mundo y las que nosotros específicamente hemos investigado y hemos probado a través de los años en el laboratorio de simulación de estructuras de autobuses, el primero en Latinoamérica con acreditación internacional. Mira hasta el final este video y aprende cómo se simulan o cuáles son las mejores maneras para simular las estructuras de autobuses para que lo hagas de la manera más fácil y más versátil. Tecnología avanzada en simulación de autobuses. Te voy a explicar cuáles son los métodos que hemos investigado en el laboratorio de ensayos estructurales de autobuses, el primero en Latinoamérica acreditado, y pues para que tú conozcas cómo es que se realiza la simulación estructural de un autobús. Y pues realmente es un problema de ingeniería, porque estos autobuses son estas estructuras móviles que llevan personas, principalmente llevan personas de un punto A un punto B. Pero el hecho mismo de que estas personas se estén moviendo, del hecho mismo de que esta estructura sea una estructura móvil, una estructura dinámica, hace pues que esté provista, que esté expuesta a fenómenos de impacto, a fenómenos dinámicos que pues pueden tener una restricción y que pueden tener una muy mala consecuencia con las vidas de las personas que transportan, ¿sí? Lo que queremos nosotros es cuidar esas vidas y como ingenieros nosotros lo que queremos es verificar cuáles son las maneras de proteger esas vidas desde el punto de vista estructural. Entonces, desde el punto de vista estructural nosotros podemos decir, ok, ¿podemos calcular a mano esta estructura del autobús? Sí, claro que sí, podemos calcularla, ¿no? Así tal cual como calculáramos una viga, ¿no es cierto? Para la viga nosotros tenemos todas las fórmulas, las ecuaciones, pero realmente un bus es mucho más complejo que una viga, muchísimo más complejo. Tenemos en realidad en un bus, hablamos de que no son vigas en este caso rellenas como les muestro acá, sino que son vigas que tienen unos miembros tubulares, ¿no es cierto? Entonces tenemos un espesor acá que no consideran nuestras ecuaciones simples, ¿no es cierto? Entonces realmente ponernos a calcular una viga sería un trabajo demasiado complejo, demasiado demorado y demasiado tardado para un mundo en el que necesitamos siempre los resultados de nuestros cálculos como ingenieros para el día de anteayer, ya no es solamente ayer, ¿sí? Entonces realmente si nos ponemos a hacer estos procesos de prueba y error, de cálculos a mano, el diseñador no conocerá mucho acerca de la importancia del producto, sino hasta el fin del proceso de diseño. Es que nosotros estamos diseñando la estructura del autobús, ¿sí? Pero hagamos que aplique métodos numéricos y esta es la primera forma que les quiero mostrar de cómo se puede calcular la estructura de un autobús y es utilizando software de análisis estructural que utiliza también el método de elementos finitos, pero que utiliza estos famosos elementos finitos tipo línea, ¿sí? Y estos elementos finitos tipo línea son precisamente lo que les muestro en esta presentación
Fíjense ustedes, cada una de las líneas corresponde a un miembro estructural de la carrocería, ¿sí? Cada una de las líneas corresponde a un miembro estructural de la carrocería. Y este miembro estructural de la carrocería es el que estoy yo analizando. Construyo mi estructura dibujándola con los miembros estructurales. Y a cada uno de estos miembros estructurales voy a decir, ok, este miembro estructural va a tener una sección transversal cuadrada, con un espesor de tanto, de tal material, ¿sí? Y realmente es un método, son métodos que utilizan softwares de análisis estructural, ¿no es cierto? De análisis estructural para la realización de obras grandes, estructuras grandes, ¿sí? Y pues son métodos muy usados a nivel mundial. Personalmente he ocupado estos métodos a partir del año 2006 en realidad, más allá de lo que dice esta diapositiva, a partir del año 2006, 2005, 2006, en el cual pues aprendimos de esos métodos y pues lo utilizamos para la realización de un proyecto de tesis, del proyecto de tesis de mi pregrado, ¿sí? Y pues yo pude verificar que se puede realizar una estructura tan compleja como la de un autobús en este tipo de software, como ustedes ven aquí, pasar de la planimetría a representarlo en un software de elementos finitos con elementos 1D, de nuevo repito, con elementos tipo línea, ¿sí? Esta línea contiene la sección estructural, me llevó a descubrir que este tipo de métodos tiene un problema. Y el problema principal es que si ustedes se fijan acá, en esta estructura calculada por mi persona, hay líneas completas que tienen el color rojo. Fíjense ustedes, hay líneas, no hay zonas, hay líneas que están pintadas de color rojo. ¿Qué significa eso? Que en función de las normativas que tiene cargado el software estructural, esos elementos no pasan, ¿sí? Esos elementos exceden en esfuerzo, exceden en deformación y a final de cuentas esos elementos no pasan, son inseguros, ¿sí? Por aquí hay elementos que están uniendo el bastidor de la estructura con la estructura en sí, entonces esos elementos representan un peligro de rotura, ¿sí? Y se me pintan a mí, me dan zonas, me dan, mejor dicho, elementos, me da mis elementos, me dice el software, un tubo está fallando, como el que pinté acá, acá hay otro tubo, este tubo está fallando, este otro tubo está fallando en el piso, este otro tubo está fallando en los anclajes, ¿sí? Me dice que falla el tubo, mas no me dice cómo es que ese tubo falla en función de los demás. Me dice que solamente falla el uno, pero está conectado con otros tantos. ¿Qué pasa con los otros? No me dice las zonas en las cuales se distribuye el esfuerzo o cómo se distribuye ese esfuerzo, ¿sí? Entonces, este método, haciendo una comparación, es un método que en el cual yo invierto bajo tiempo, porque realmente en realizar este tipo de análisis yo lo puedo hacer de una manera muy rápida, ¿sí? Yo lo puedo hacer de una manera muy rápida, realizar este tipo de análisis, ¿sí? Lo puedo hacer de una manera muy rápida. Y la corrida de este análisis, cuando yo realicé esta tesis, cuando yo realicé mi proyecto de tesis, realmente la corrida fue muy rápida, ¿no? En estas zonas, como ustedes ven aquí, en estas zonas, yo me demoré, la corrida no demoraba más allá de 4 a 5 minutos, menos inclusive, ¿no? Entonces, el tiempo aquí que se demora es realmente bajo en correr. El tiempo es bajo, ¿sí? Pero realmente aquí lo interesante es verificar cómo son esos resultados. Aquí lo interesante es verificar qué tipo de resultados son los que yo voy a obtener, ¿sí? Y con este método, lo que pude determinar en esta investigación de tesis es que sí, claro está, el tiempo que yo me demoro en modelar la estructura, en simularla, en la corrida de la simulación, es un tiempo realmente bajo, es verdad. Y el tiempo que me demoro también en postprocesamiento es también un tiempo bajo. Pero el modelado del fenómeno de zonas críticas, y entiéndase por zonas críticas, las zonas donde existe mayor influencia de esfuerzo, realmente ese modelado también es bajo. Una baja calidad en entrega de resultados, ¿sí? Una baja calidad en entrega de resultados. Entonces, había que evolucionar, había que cambiar de un método de simulación de estructuras de autobuses, como se le llama unifilar, con elementos finitos 1D, ¿sí? Con elementos finitos 1D,
había que cambiar a un método con elementos finitos en 3D. Entonces había que evolucionar, pasar de simplemente tener elementos lineales, ¿sí? Pasar de simplemente tener elementos lineales, sea de la longitud que fuera del mallado, pasar a representar a mi estructura en 3 dimensiones y en función de esta representación en 3 dimensiones, pasar a obtener este tipo de información, ¿sí? Esta es la evolución que se propone y que nosotros tenemos cuando nosotros representamos y modelamos a nuestra estructura en 3 dimensiones, ¿sí? Aquí está representada en 3 dimensiones, pero está representado el ancho de los miembros estructurales, ¿no es cierto? Está representado el espesor también de los miembros estructurales. Y aquí lo que yo estoy teniendo de mis softwares es zonas en las cuales yo ya puedo obtener, yo ya puedo saber cómo es que está comportándose estructuralmente la transición, fíjese, de este tubo a este tubo. Eso es lo que realmente quiero lograr, ¿sí? Y eso es pues lo que se ha logrado con softwares como HyperMesh, en los cuales se realiza este proceso de una manera bastante rápida. Con software como HyperMesh yo logro pasar de los planos estructurales de mi autobús, hacer un análisis completo de mis planos estructurales de mi autobús y lograr representarlo en 3 dimensiones. El software con el que nosotros trabajamos en el laboratorio de carrocerías de Coinap es Altair Inspire Studio. Me permite hacer este tipo de representaciones muy rápidas, muy versátiles, muy apegadas a la realidad, ¿sí? Muy apegadas a la realidad. Y nosotros lo que hacemos en Coinap es llegar a determinar este tipo de representaciones del autobús muy cercanas a la realidad y pasar a utilizar HyperMesh. Aquí ya estamos viendo la utilización de HyperMesh dentro de nuestro laboratorio, ¿sí? En HyperMesh lo que hacemos es hacer un mallado, hacer una división de todas estas superficies que logramos dibujar en Altair Inspire Studio y aplicar las cargas que nos solicita la normativa ecuatoriana, que son cargas vivas, cargas muertas, una serie de cargas más y adicionalmente la combinación de estas cargas, para de acuerdo a esta combinación de cargas yo poder obtener estos resultados que me presenta acá HyperMesh. Y ustedes miran acá precisamente las distribuciones de esfuerzos que HyperMesh me brinda, ¿sí? Estamos viendo acá precisamente las distribuciones de esfuerzos que HyperMesh me brinda. Este ya es una gráfica en la cual estamos trabajando en esfuerzos. Sí, estamos trabajando en esfuerzos, estamos obteniendo resultados de esfuerzos después de cargar a nuestro bus, tanto en el piso como en los laterales, en donde las normativas nos exijan hacer la carga de nuestro autobús, ¿sí? Y acá estamos ya obteniendo nuestra distribución de esfuerzos. ¿Qué significa eso? Que nosotros aquí, como estamos viendo, sabemos que existe una zona, un miembro que está esforzándose mucho más que otros. Pero ¿cómo es que se transmite el esfuerzo a través de la estructura? Pues aquí vemos que se transmite a través de varios miembros de la estructura y del bastidor mismo de la estructura. Sí, entonces eso es lo que ganamos haciendo una representación en 3 dimensiones del autobús y utilizando un software de alto nivel como es HyperMesh, ¿sí? Utilizando un software de alto nivel como es HyperMesh, fíjense ustedes acá en la parte de lateral, nosotros estamos viendo exactamente cómo se distribuyen esos esfuerzos, cómo en esa estructura yo voy viendo que esa estructura se lleva una cantidad de esfuerzos a partir de las cargas, a partir del bending, que es lo que realizan las cargas. Esta estructura se lleva una parte de esa carga y pues me ayuda a soportar precisamente esa carga en función de cómo están entrando los pasajeros, en función de cómo estamos simulando los pesos de los pasajeros. Y yo sé, como estamos viendo acá, que existe una zona crítica, es decir, una zona donde estamos teniendo la mayor cantidad de esfuerzos y en esa zona yo puedo saber circundantemente cómo está comportándose ese esfuerzo. Inclusive, yo puedo saber cómo está comportándose la soldadura en esa unión de miembros, ¿sí? Si es que esa soldadura está teniendo mayores cargas que las que soporta, menores cargas que las que soporta, si es que esa soldadura puede romperse eventualmente en función del esfuerzo que le estoy induciendo en este análisis, y pues yo puedo obtener toda esta información a través de este análisis en HyperMesh. Sí, pero ¿cuál es la desventaja de este análisis en HyperMesh? Sí, es el tiempo, ¿sí? Con ANSYS yo tengo el dato de que el tiempo que se demora en simular una estructura de este tipo, en ANSYS estamos hablando de
4 semanas, de 3 a 4 semanas en hacer un análisis similar. Nosotros en Hypermesh lo realizamos en 5 días laborables, ¿sí? En 5 días laborables. Sí, pero aún así es un tiempo alto. Aún así, hablando de una semana para realizar la estructura de un autobús, sigue siendo un tiempo alto. Y pues no digamos demorarme 3 semanas en realizar esta simulación de un autobús, pues es un tiempo inconcebible. Aún así es un tiempo alto, pero el precio que tiene ese tiempo alto que nos lleva es que nosotros podemos obtener la información correcta y completa de las zonas críticas. ¿En qué zonas está esforzándose más este autobús? ¿Sí? ¿En qué zona está esforzándose más? Y aquí estamos usando el método, totalmente el método de elementos finitos, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con el método de elementos finitos? El método de elementos finitos es precisamente dividir a estas zonas, a estas estructuras en cuadraditos, ¿no es cierto? Aquí es donde utilizamos los elementos cuadrados, dividir en cuadraditos. ¿Por qué cuadrados? Porque desde el punto de vista matemático, los tensores resultantes del método de elementos finitos, cuando ya tenemos los resultados, no son constantes como son en triángulos, es decir, nos da una respuesta real los elementos cuadrados. Y adicionalmente, con elementos triangulares lo que hacemos es inducir mayor rigidez a nuestra estructura. No están recomendados los elementos triangulares cuando estamos hablando de análisis estructurales. Sí, entonces realmente acá lo que estamos usando son las recomendaciones prácticas de la bibliografía, las recomendaciones de la bibliografía. Ok, entonces realmente aquí tenemos una alta incidencia de tiempo, pero también tenemos un modelado de zonas críticas adecuado, un buen modelado, un alto grado de modelado y de información en zonas críticas. Ok, sí, perfecto. Pero hay otra opción que precisamente es lo que les traigo ahora y lo que quiero que comprobemos en función de nuestro método de elementos finitos, ¿sí? Hay otra opción y esta opción es realizar nuestros análisis de autobuses con la herramienta SimSolid, ¿sí? Con la herramienta SimSolid nosotros podemos también realizar este tipo de análisis estructurales de autobuses. ¿Cuál es la diferencia entre Hypermesh y SimSolid? Hypermesh utiliza el método de elementos finitos tradicional, dividiendo en cuadraditos a mi estructura. En cambio, SimSolid utiliza el método de elementos finitos extendido, el método de elementos finitos generalizado, que utiliza la teoría de External Approximations para lograr realizar los cálculos de elementos finitos. Si quieres saber cómo es que funciona esta teoría de External Approximations, acá te dejo en el video un enlace a nuestro canal, a la clase, a la explicación muy profunda que doy respecto al método de External Approximations. Pero pues, en resumen, decir que SimSolid utiliza este método de External Approximations en el cual le permite que cada uno de los componentes del ensamble sea un elemento. Es decir, SimSolid no necesita dividir a esta estructura ni en cuadrados, ¿sí? Ni en triángulos, ni en triangulitos, ni siquiera en líneas. El método de elementos finitos tradicional se limita a este tipo de geometrías. Sí, es decir, solamente puede trabajar con triangulitos, solamente puede trabajar con cuadrados o solamente puede trabajar con líneas. Y a lo que yo le ponga, le divide en triángulos, en cuadrados o en líneas. ¿Sí? A lo que yo le ponga, le divide en triángulos, en cuadrados o en líneas. En cambio, SimSolid a mí me permite tener una libertad. Ya no hay una limitación en la geometría de elementos, en la forma de los elementos que me puede generar SimSolid, sino que al contrario, hay total libertad, ¿sí? En este bus, por ejemplo, les estoy mostrando una geometría bastante complicada, en la cual, bastante complicada, como les digo, en la cual, pues, fíjense ustedes, tenemos una manera de anclaje de la estructura con pernos, si ustedes ven aquí, ¿sí? Tenemos una manera de anclaje de la estructura inclusive con unos tensores, ¿sí? Con unos tensores mecánicos. Y cada uno, por ejemplo, de estos tensores mecánicos corresponde a un elemento. Cada uno de estos tensores mecánicos corresponde a un elemento. Cada uno de estos ajustes corresponde a un elemento. Cada uno de estos pernos
¿sí? Corresponde a un elemento finito. Y ustedes me van a decir, pues claro, ¿cómo yo sé que este método que no tiene malla es seguro, es exacto? Pues no es un método sin malla, este es un método de elementos finitos que utiliza External Approximation, ¿sí? También para la próxima semana vamos a subir en nuestro canal una explicación completa acerca de la convergencia de elementos finitos y también de la convergencia de SimSolid. ¿Cómo se podrá realizar la convergencia de SimSolid? Pues acá te lo vamos a explicar la próxima semana, así que te pido que estés atento al canal. Y pues realmente acá decir que analizando la convergencia y analizando los estudios que se han hecho de SimSolid respecto de resultados con otros softwares de elementos finitos tradicionales, SimSolid estamos hablando de una convergencia muy alta, ¿sí? Estamos hablando de errores de menos del 1%, entonces estamos hablando de que SimSolid me presenta resultados adecuados, resultados cercanos a la realidad, ¿sí? Resultados cercanos a la realidad. Ok, entonces aquí lo que quiero mostrar es este análisis estructural de este proyecto en el cual estuvimos involucrados en CoinUp, en el cual dijimos, ok, hagamos un diseño totalmente loco de una estructura, ¿sí? Pongámosle vigas tipo I para aligerar peso, pongamos en lugar de tubería, pongamos miembros estructurales abiertos en la estructura, y esto ya es mucho más complejo de simular en un software que utilice solamente elementos 1D e inclusive elementos como Hypermesh, ¿sí? Elementos finitos tradicionales, elementos tipo cuadradito, ¿sí? Y pues aquí la complejidad para los elementos 1D radica en que no va a poder simular los anclajes tal como están simulados aquí, ¿no es cierto? Va a simular solamente líneas y pues sí, va a ser mucho más rápido la simulación en elementos 1D, va a sacar los resultados de una manera muy rápida, pero yo no voy a tener, como veo acá en estas zonas que estamos viendo en el video, en las zonas críticas, ¿sí? Como vemos justamente aquí en el video, yo no voy a tener información de cómo está esa estructura comportándose, ¿sí? Y no voy a demorar mucho, pero tampoco la información va a ser demasiado exacta. Y pues en cambio, si es que yo lo hago en Hypermesh, sí, el tiempo va a ser un poco mayor. Voy a tener la información exacta. Pero realmente, como ven ustedes acá, la distribución de los esfuerzos no la voy a tener en softwares con elementos 1D, y en Hypermesh la voy a tener, pero el tiempo va a ser mayor, ¿sí? Entonces, acá con SimSolid, haciendo el análisis, pues yo lo que tengo es un tiempo muchísimo más bajo de simulación, porque como les digo, esta simulación tarda minutos en hacerse, 2 a 3 minutos. En 2 a 3 minutos ya tengo los resultados de esta simulación. El tiempo de simulación es bajísimo y en cambio el modelado y los resultados que yo obtengo en zonas críticas en términos de esfuerzo, pues realmente son muy buenos. Son resultados de alta calidad y resultados que a mí me sirven para tomar decisiones de diseño, inclusive en soldaduras. Yo puedo acá simular de manera muy fácil las soldaduras, el material de las soldaduras, y en función de ello yo puedo saber cómo están comportándose las soldaduras y cómo es que esas soldaduras se están trabajando, y si yo tengo que cambiarlas. Por ejemplo, aquí precisamente vamos a ver ese proceso. Fíjense, acá estoy teniendo en esta zona de aquí soldaduras que están uniendo estos perfiles estructurales. Y entonces, esta unión de perfiles estructurales a través de soldaduras y el hecho de que yo pueda ponerle con estas opciones el material de la soldadura, pues realmente es un avance, porque estoy utilizando un método de elementos finitos que es extendido, es generalizado, es la extensión, la generalización del método de elementos finitos con External Approximations, y aparte de eso estoy obteniendo muchísima más información en muchísimo menos tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la manera en la cual nosotros resolvemos en el tiempo actual en el laboratorio de ensayos estructurales de carrocerías, de estructuras de autobuses, el primer laboratorio acreditado en Latinoamérica. Esta es la manera en la cual nosotros simulamos estructuras de autobuses. Espero que les haya servido esta información, y pues las conclusiones del video son muy claras. Existen diferentes tipos de métodos que tú puedes usar para simular estructuras de autobuses, y está en
en tu criterio seleccionar el que más se ajuste a tus necesidades, ¿no? Puedes hacerlo muy rápido, pero sin la información que te presentan las uniones soldadas, las uniones entre miembros estructurales, puedes utilizar un poco más de tiempo, pero puedes llegar a tener resultados bastante exactos donde te muestran exactamente las zonas en las uniones, las distribuciones de los esfuerzos, o puedes utilizar el método más versátil, el que es de muy bajo tiempo, pero que a su vez te presenta todas las distribuciones de esfuerzos y puedes saber cómo se está comportando esa estructura. Ya lo dejamos a criterio tuyo, pero realmente aquí te presentamos las mejores opciones, como tú puedes simular la estructura de un autobús, diseñarla y saber cómo es que va a funcionar. ¿Sí? Y pues precisamente te estoy invitando esta semana a un workshop que estamos organizando en el laboratorio acreditado de simulación de estructuras de autobuses, que es COINAV, y pues que somos el primer laboratorio en Latinoamérica. Te estoy invitando esta semana a un workshop en el cual te vamos a enseñar la metodología, la manera en cómo diseñar, cómo probar, cómo simular una estructura de un autobús precisamente con SimSolid, haciéndolo de manera rápida, haciéndolo de manera versátil y haciéndolo para que nosotros optimicemos y aprovechemos nuestro tiempo. Acá abajo vas a encontrar en el primer comentario toda la información acerca de este workshop, al cual te invito a que asistas. Van a ser 4 horas en las cuales vamos a mostrar precisamente esto. Precisamente vamos a hablar de las normativas, precisamente vamos a hablar de los métodos que se han venido usando para desarrollar simulaciones de estructuras de autobuses, y también te vamos a mostrar paso a paso el cómo, el how, el cómo hacer la simulación de la estructura de un autobús utilizando SimSolid. Vas a ver lo rápido y fácil que es y lo rápido y fácil que vas a poder obtener resultados. Entonces, mira el primer comentario aquí abajo y pues déjame los tuyos, déjame saber qué es lo que piensas acerca de este video, qué es lo que piensas acerca de estas recomendaciones que te estoy dando ahora y qué es lo que piensas acerca de si es que tienes algún otro método en el cual tú ya hayas probado. Pues nos interesa saber acá y pues que entremos a un debate muy interesante con los argumentos del caso. No dejes de comentarnos, no dejes de seguirnos acá abajo y activa la campanita también para que sepas cuando subimos videos. Siempre lo hacemos los domingos, pero pues también subimos videos entre semana en los cuales también mostramos qué es lo que piensa la gente de nuestros cursos, qué es lo que piensa la gente de nuestros servicios, para que tú sepas que somos una empresa seria y que lo que queremos acá es enseñarte y que aprendas de la mejor manera. No dejes de suscribirte a nuestras redes sociales también y pues estamos siempre en contacto. Nos gusta que nos escribas, que nos solicites cursos, que nos solicites muchos más recursos, porque nosotros estamos para eso, para ayudarte y para compartir lo que sabemos y lo que mejor tenemos. No te despegues de la pantalla y síguenos. Bye.